Arrancamos el programa hablando sobre esta movida que se lleva adelante en Santa Fe de cara a generar conciencia con todo lo relacionado con los derechos y sobre todo para que no haya más discriminación por el tema de orientación sexual. Es un tema muy complejo, muy delicado, a veces cuesta también hablarlo y sobre todo hasta saber cómo hablarlo. Por eso estamos aquí en nuestro living con Gerardo Picotto y con Alfredo Pisotti. ¿Cómo va, Gerardo? Buen día. Gerardo y Alfredo. Bueno, decíamos recién, hablábamos de orientación sexual, derechos relacionados con la orientación sexual. ¿Está bien dicho? Está bien dicho. ¿Cómo tenemos que abordar este tema? Pero para hablar, porque también hay una cuestión hasta de terminología que me parece que detrás de todas estas dudas hay mucho desconocimiento todavía del tema y mucha falta de incorporación a la vida cotidiana de muchos santafesinos. Lo importante es destacar que el 17 de mayo mundialmente es conocido como el Día de Lucha contra la homofobia. Los movimientos de diversidad sexual o las organizaciones de diversidad sexual después ampliamos esas definiciones y Santa Fe particularmente lo que hace es definir el día como el Día de Lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. O sea, amplía un poco más a la cuestión de la homofobia inicial que es el motivo de conmemoración a nivel mundial. Claro, particularmente eso porque si no quedaban afuera integrantes de nuestro colectivo que obviamente estábamos nosotros mismos dejando de lado en las definiciones. Entonces lo que hicimos fue ampliar eso. En Santa Fe lo reconocemos por medio de una ordenanza del Consejo Municipal desde el 2010 y lo importante de destacar es que el 17 de mayo fundamentalmente lo que se hace es reivindicar el día que la Organización Mundial de la Salud, allá por los 90, retira la homosexualidad de los manuales como una enfermedad. Entonces, los movimientos de diversidad sexual lo que hacemos es trabajar el 17 de mayo como un día de reivindicación, un día de militancia y fundamentalmente un día de compromiso para luchar contra la discriminación que social muchas veces está instaurada para nuestro colectivo. Y cuando hablamos de ampliar un poco a otros colectivos, ¿a qué colectivos estamos hablando? Porque inmediatamente cuando se habla de homosexualidad, bueno, se habla de lesbianas, pero... Hay una sigla, digamos, la sigla depende, digamos, del uso. Cuando hablamos al comienzo del tema del léxico, el léxico a medida que han pasado, digamos, las décadas, y a medida que las universidades han incorporado también estudios específicos sobre diversidad sexual, también han ido generando cambios que tienen que ver con los posicionamientos e ideologías. Entonces, por eso es la cuestión de lo que explicaba Gerardo, de que se cambió el nombre original, que era homofobia y transfobia, por el de orientación sexual e identidad de género, que es una terminología usada en la Argentina que por ahí es medio compleja. Generalmente nosotros, una manera de simplificar para que se entienda, cuando entregamos volante y demás, le decimos es de que se trata de un día donde se habla de no discriminar a las personas por ser gay, lesbianas, trans o bisexuales. Básicamente es eso, digamos, es la esencia. Y lo que es un día de denuncia a determinadas actitudes discriminatorias que habitualmente suceden en todos los ámbitos de la sociedad y un día también de sensibilización. La sigla es LGBT, que a veces incorpora la I y la Q. L es de lesbiana, la G es de gay, la T es de trans, la B larga es de bisexuales, la I es de intersexuales y la Q es de queer. A medida que han pasado los tiempos, como que se han ido incorporando... Y ampliando, claro, incorporando... Básicamente son personas que se relacionan de modos no heteronormatizados. Es para hacerlo más o menos simple. La heteronormatividad es una forma de indicarle un determinado camino a las personas en cuanto a que se vinculen con personas de diferente sexo. Eso es que se implementa desde diferentes formas, los roles de género, todo lo que tiene que ver con la cuestión de las posiciones que nosotros ocupamos en la sociedad también. Entonces eso es un poco, tiene que ver con la heteronormatividad. Y Alfredo, en una sociedad tan compleja y conservadora como lo es la sociedad santafesina, reacia en muchos aspectos a un montón de cambios, aunque ha habido muchas transformaciones en los últimos años, afortunadamente. ¿Cómo trabajan el tema de la concientización en materia de derechos de orientación sexual?
cómo se trabaja. O sea, hay diferentes... una aceptación de la gente, todavía hay un muro que es muy difícil de traspasar. Partamos de la base de que en primera instancia podés tener todas las leyes, las ordenanzas, lo que quieras, que no le vas a cambiar la mentalidad a nadie a partir de un decreto. Porque se ha avanzado mucho en materia normativa, en materia de derechos y demás, pero ¿qué pasa con la cabeza de la gente en una sociedad muy conservadora como es Santa Fe? Cambia a partir de mucho tiempo y con pautas de educación que sean más inclusivas y pluralistas. Es un proceso que abarca todas las etapas educativas desde el comienzo, desde el jardín de infantes en adelante, y que implica también un cambio de currícula, que implicaría también que la educación sexual integral se aplicase de manera más constante, de que se formasen a docentes de manera más constante. Se ha aplicado en la provincia de Santa Fe, pero de manera esporádica. Eso es un factor me parece que muy importante lo cubren los medios de comunicación. Ajá. O sea, desde el momento en que en el 2010 se empezó a discutir la ley de matrimonio igualitario como para sentar nosotros un precedente, y que los medios de comunicación toman un tema como de su agenda, sí, y lo hablan, lo discuten, y es más, estamos a las 8 de la mañana discutiendo este tema, sí, y nos están mirando en toda la provincia. Es un tema sumamente importante y ahí uno también empieza a cambiar un poco. Y ayuda a incorporarlo a la vida cotidiana. Ayuda a incorporar, ayuda a visibilizar, porque fundamentalmente el tema es, hay que visibilizar que existe este colectivo, hay que romper estereotipos, cambiar estereotipos, y hay que empezar a hablarlo cotidianamente. Con la ley de matrimonio igualitario lo que se hizo fundamentalmente fue eso, sentar un precedente y empezar a discutir. Tuviéramos o no tuviéramos la ley, la norma, lo que se hizo fue empezar con una discusión, y en la mesa de tu casa, con tu grupo de amigos, de amigas, en la escuela, se empezó a hablar de este tema. Seguramente cambiar la mentalidad de la gente va a demorar muchísimo tiempo. Santa Fe, por más que es una ciudad conservadora, se podría decir que dentro del país es una ciudad sumamente abierta, porque verdaderamente en el norte del país o en el norte de la provincia existen problemáticas muy complejas. No quiere decir que acá no las tengamos, pero tenemos otras herramientas para abordarlas. A raíz de este 17 de mayo, ¿se va a realizar alguna actividad puntual como para comentar? Porque ya casi no me queda yo voy a la parte que, digamos, organizo en cuanto a como espacio de cine LGBT. Vamos a hacer una actividad de cine, en el cine sensibilización y debate con las personas que quieran concurrir, que está abierta hacia toda la sociedad de esta propuesta. Se hace en el Foro Cultural de la UNL, Salazar, con entrada libre y gratuita, es 9 de julio 21:50. Vamos a proyectar... Casi Salta. Sí, es Salta, en realidad es 9 de julio, casi Salta, enfrente del estacionamiento. Vamos a proyectar 8 cortos, 2 de los cuales son campañas que se hicieron en Holanda contra la LGBT-fobia, una de ellas específicamente a un ámbito tradicionalmente donde se mezclan todas las discriminaciones, que es el fútbol. Esto incluso nos interesa porque en un país donde la violencia vinculada al fútbol está presente y, digamos, abarca muchos ámbitos, porque mucha gente se considera con libertad para hacer cualquier cosa. Es una campaña una campaña audiovisual que armó la Federación Real de Fútbol Holandesa. Imagínate a Grondona hacer una cosa así, por ejemplo, acá es absolutamente casi impensable. Sí, bueno, después tenemos otra campaña precisamente destinada a jóvenes y a las familias y los vínculos, que no haya hostigamiento en las escuelas. Pasamos a 2 cortos de la Escuela Audiovisual Mujeres al Borde, que son mujeres que organizan sus actividades a partir del activismo, o lo que significa una mezcla de arte más activismo. Hay nuevas formas de crear conciencia, y ellas hicieron un corto que es sobre una chica lesbiana y sus vínculos familiares, y otra persona trans reclamando por acceso a la educación en Chile, y que no sean presas de hostigamiento. Después, cierro con esto más rápido. El reporte de violencia hacia la lesbiana que hicieron las Afinas de Rosario, que fue presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Es interesante ese material. Un cortito de ficción de un director de La Plata, y 2 animaciones, una de Ecuador y otra de Argentina. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar esta mañana con nosotros, y seguramente mucha gente se va a sumar a estas actividades también. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos.